La batalla de Bannockburn, cerca de Stirling, en Escocia, se llevó a cabo el 24 de junio de 1314 y constituye uno de los episodios históricos más celebrados en Escocia. La razón de que este acontecimiento sea incluso hoy día rememorado con orgullo tiene que ver evidentemente con sus consecuencias prácticas, es decir, Escocia obtuvo de facto, luego de esta victoria, su independencia de Inglaterra. Independencia que se confirmaría jurídicamente en 1328, luego de los tratados de paz entre el líder escocés Robert Bruce y el monarca inglés Eduardo II. Esta batalla supuso de hecho el momento más relevante de la que se ha dado en llamar como la Primera Guerra de Independencia Escocesa, conflicto que se desarrolló entre 1296 y 1328 y que comenzó con la invasión de Escocia por parte del rey inglés Eduardo I, el conocido también como martillo entre los escoceses, y que concluyó luego de la firma del Tratado de Edimburgo-Northampton en 1328. Lo cierto es que hasta la famosa batalla de Bannockburn en 1314, la historia reciente de Inglaterra y Escocia había sido de relativa tranquilidad, pues Escocia pagaba un alto tributo a Inglaterra a cambio de mantener su independencia. Sin embargo, la muerte sin descendencia del rey escocés Alejandro III y posteriormente de su nieta la doncella de Noruega creó cierta confusión en torno a la sucesión escocesa. Y esta situación fue la que animó a Eduardo I a invadir Escocia y apoderarse de sus instituciones, siguiendo el mismo impulso colonizador que explica en parte su edicto de expulsión de los judíos en 1290 y la conquista de Gales. Pero es en este contexto en el que surgen las figuras de William Wallace y de Robert Bruce, quien fue eterno pretendiente al trono escocés. Pero William Wallace, que era un simple campesino no perteneciente a la nobleza y por lo tanto sin formación militar, aparentemente de origen galés y del que históricamente se sabe muy poco, fue nombrado guardián de Escocia luego de su sonada victoria en la batalla del puente de Stirling en 1297. Considerado inicialmente por los ingleses como un simple forajido, William Wallace, que era de enorme estatura y fuerza a juzgar por el tamaño de su espada, que aún se conserva en su museo a las afueras de Stirling, se reveló como un notable estratega, capaz de derrotar al poderoso ejército inglés. Básicamente a través de una inteligente guerra de guerrillas, fue apresado finalmente por los ingleses en 1305 para después ser ahorcado y descuartizado, con la finalidad de generar escarmiento y desmoralizar a los escoceses. Sin embargo, su muerte lo convirtió casi inmediatamente en una leyenda. Y es justo luego de la muerte de William Wallace en 1306 cuando Robert Bruce es coronado rey de Escocia en Scone, continuando con éxito la guerra contra Eduardo y revitalizando el sentimiento escocés luego de la celebración de un parlamento en la histórica ciudad de St. Andrews. Pero ¿quién fue Robert Bruce? Robert Bruce fue un noble escocés, conde de Carrick, nieto de Robert Bruce el Noble y rey de Escocia entre 1306 y 1329. Nació el 11 de julio de 1274 en las cercanías de Turnberry y murió el 7 de junio de 1329 en el monasterio de Millrose. Está considerado junto a William Wallace como el gran héroe de la independencia escocesa. Además, ocupa un lugar de capital importancia entre los monarcas europeos de su época. No se tienen demasiadas noticias de la infancia y juventud de Robert Bruce, salvo que fue educado en Londres bajo la tutela directa del que con el paso del tiempo habría de ser su rival en el campo de batalla, el monarca inglés Eduardo I. Es bastante posible, por ser una práctica frecuente en la época, que Robert fuera entregado a Eduardo como garante de algún pacto entre los Bruce y el propio monarca inglés, sobre todo después de que su padre, Robert Bruce el Noble, renunciase al título de conde de Carrick a favor de su hijo en 1292, y luego de la caída en desgracia de John Balliol como monarca escocés al haber huido a Francia en 1295. Sea como fuere, la siguiente noticia de la vida de Robert Bruce es que escapó de Londres y regresó a Escocia durante los inicios del siglo XIV para hacerse cargo de la preciada posesión familiar del castillo de Turnberry, lugar en el que, como había hecho su abuelo, comenzó a organizar la resistencia contra el invasor inglés. Y luego de la captura y ejecución de William Wallace, Robert quedó como único rebelde
a la hegemonía inglesa en el país. Y precisamente, uno de los puntos más oscuros de la biografía de Robert Bruce es su relación con el gran héroe escocés. Los testimonios coetáneos parecen avalar su participación o la de sus partidarios en empresas dirigidas por Wallace, pero con posterioridad su educación inglesa pareció hacerle culpable del complot que acabó entregando a Wallace a la justicia británica. Al frente de la resistencia escocesa, la primera cuestión a la que se enfrentó Robert fue la de deshacerse del barón John Comyn, más conocido por su apodo Comyn el Rojo, el enemigo secular de su abuelo y aquel al que la voz popular había acusado de la muerte de Robert Bruce, su abuelo. De esta forma, mediante una emboscada, Robert, vengando a su abuelo, asesinó a John Comyn en la iglesia de Dumfries, con lo que cometió dos crímenes: sacrilegio y traición a la corona. A pesar de ello, la iglesia escocesa, que había permanecido en un punto de vista neutral durante el conflicto, comenzó a apoyar la causa de los Bruce. De hecho, el obispo de Glasgow, Lamberton, fue uno de sus principales valedores para que la condena por sacrilegio del incidente de Dumfries no se llevase a cabo, e incluso para que en 1306, luego de una breve estancia en el castillo de Lochmaben, propiedad del conde de Douglas, Robert Bruce fuera coronado rey de Escocia en Scone el día 25 de marzo de 1306. El país recobraba así su independencia después de la intervención de Eduardo I de Inglaterra, y asimismo la lucha de los Bruce por acceder a la corona se veía culminada. Animado por los éxitos militares conseguidos en 1310 sobre el ejército inglés, ahora dirigido por Eduardo II, Robert Bruce, de nuevo imitando las acciones que en el pasado realizara William Wallace, se atrevió a invadir Inglaterra, arrasando los condados de Chester y Durham y sometiendo a sus habitantes a un fuerte tributo. De regreso a Escocia, el ejército no se detuvo y tomó por asalto Perth, Roxburgh y Stirling, que ganó para la Escocia libre, y como colofón expulsó a los ingleses del castillo de Edimburgo, que pasó a ser desde este momento el centro de reunión de la corte escocesa del propio Robert Bruce. En estas acciones, además de su hermano Edward, Robert actuó con la ayuda de Sir Randolph, nombrado posteriormente conde de Moray, y de Sir James Douglas, lo que muestra la adhesión a su empresa tanto de la nobleza de origen normando como la secular aristocracia de los clanes escoceses. Gracias a estos apoyos nobiliarios, Robert Bruce pudo conquistar encables muy importantes como Galloway, Douglasdale y Selkirk, y todos ellos incorporados a su dominio durante 1313. Aunque en la práctica puede considerarse este año como el final de la organización independiente de Escocia, el broche de oro se puso al año siguiente, cuando un imponente ejército paneuropeo formado por ingleses, irlandeses, galeses y mercenarios de toda Europa, formando un número increíble de 50.000 elementos, invadió Escocia bajo el mando de Eduardo II de Inglaterra, y con pequeños destacamentos Robert Bruce consiguió orientar la marcha del ejército invasor hacia el bosque de Turwood, cerca de la ensenada de Bannockburn. En ese lugar, la noche de San Juan de 1314, los escoceses, con una maniobra envolvente, infligieron una de las mayores derrotas al ejército inglés, que ante el número de bajas se tuvo que embarcar en Berwick ante el peligro de que el propio monarca Eduardo II fuera capturado. La independencia escocesa se había consumado. El regocijo victorioso mantuvo ocupado a Robert Bruce durante el año siguiente, en el que prácticamente se limitó a recorrer el país, despertando la admiración de sus súbditos y la adhesión de todos los clanes. Avalado por esto y también naturalmente por la debilidad inglesa, Robert Bruce intentó la formación de un movimiento pancéltico contra las pretensiones inglesas de controlar Escocia e Irlanda. Además de su victoria, logrando la independencia escocesa entre 1315 y 1316, escoceses e irlandeses lucharon juntos contra Inglaterra en una lucha que tuvo como colofón el que en 1315 el hermano de Robert, Edward, fuera coronado como Eduardo, rey de Irlanda, con lo que se conformaba el ideal independentista más allá de los límites de Escocia. Otro de los grandes aciertos de la política de Robert, y que desde luego fue importantísimo para sus proyectos, fue la total conformidad de que la Iglesia
del país mostró con sus postulados independentistas. De hecho, en el caso de Escocia, y más que Bannockburn, si hay una fecha que realce la independencia de derecho y que convalida lo alcanzado por las armas, es la de 1320, cuando el Papa aviñonés Juan XXII, mediante la firma de la Declaración de Arbot, promulgó la independencia temporal y eclesiástica de Escocia con respecto a Inglaterra. Así, la intervención del papado aviñonés en la cuestión escocesa, el hecho de que gran parte de las tropas que invadieron el reino en 1314 fueran paneuropeas y la existencia de ese movimiento pancéltico entre Escocia e Irlanda en contra de la dominación inglesa, son los motivos por los que muchos especialistas han enmarcado estos acontecimientos como precedentes inmediatos de la Guerra de los 100 Años, conflicto al que Escocia no permaneció ajena. Con la independencia legalizada, Robert Bruce comenzó la reorganización política y económica de un reino en profunda crisis debido a las décadas y décadas de enfrentamientos bélicos. Sus logros más importantes fueron la reorganización de la hacienda pública, el inicio de los registros oficiales de Cancillería Regia y, en general, la modernización de los aparatos de gobierno del incipiente Estado escocés. En cualquier caso, Robert Bruce no olvidó seguir con la senda de las armas, pues algunos lugares aún seguían en manos de nobles anglófilos. La preciada posesión de Berwick, enlace marítimo entre Escocia y el continente, fue tomada entre 1318 y 1322, luego de acabar con el destacamento inglés en la batalla de Byland. Únicamente Carlisle resistió algunos años más, pero en 1325 fue incorporada a la corona escocesa. Luego de esta victoria, Robert Bruce anunció solemnemente la constitución del Parlamento escocés, reunido de manera principal en Scone, donde se tratarían los asuntos legislativos del reino y donde en principio estarían representadas la totalidad de los estamentos y lugares del reino. Al año siguiente, en 1326, Eduardo II firma una tregua indefinida sobre el litigio armado que enfrentaba a ambos reinos. A la muerte del monarca inglés en 1327, la situación de debilidad de la estructura inglesa se vio reflejada por una nueva minoridad, la de su hijo, así como el potencial militar de Escocia con Robert Bruce como desafiante adalid. Ello llevó a que Inglaterra reconociese a Escocia como un país independiente, al principio mediante la firma de unos acuerdos en Edimburgo y ratificado con el famoso acuerdo de Northampton, firmado el 4 de mayo de 1328 entre los delegados ingleses y el rey Robert Bruce. El momento culminante de su vida había llegado casi al final de sus días. Un tiempo después de la firma de Northampton, Robert Bruce comenzó a mostrar los efectos perniciosos de la lepra, enfermedad que había contraído en aquellos lejanos tiempos de la clandestinidad luego del incidente de Dumfries. Durante esta época, el rey vivió largas temporadas en su residencia de Cardross, en el condado de Dumbarton, acompañado de su segunda mujer, Lady Elizabeth de Burgh, y del fruto de este enlace, David, que habría de sucederlo a partir del 7 de junio de 1329, cuando falleció el constructor de la independencia escocesa. Luego de su muerte, sus compañeros de armas, encabezados por Sir James Douglas, quisieron cumplir su deseo de que su corazón reposara en el Santo Sepulcro de Jerusalén, en Tierra Santa. Los caballeros escoceses pasaron por España llevando su corazón embalsamado en una pequeña urna de plata, y en la batalla de Teba, en Málaga, en la que participaron, Douglas, que llevaba el corazón de su rey colgado al cuello, al verse irremediablemente rodeado de enemigos, lo lanzó para ponerlo a salvo de los mismos, exclamando: «Ahora muéstranos el camino, ya que venciste, y yo te seguiré o moriré». Y luego de ser capturados tanto su cuerpo como el corazón, el rey musulmán Muhammad IV fue advertido de que el último pertenecía al rey de Escocia, y se los envió a Alfonso XI de Castilla. Tanto el corazón como el cuerpo fueron llevados de vuelta a Escocia, siendo inhumados en la abadía de Melrose.